Todo esto del sol, el olor del cuero y del estiércol del coche, el del barniz y el del incienso y la fatiga de una noche de insomnio me perturbaba la mirada y las ideas. Me volví una vez más. Pérez me pareció muy lejos, perdido en una nube de calor. Luego no lo divisé más, lo busqué con la mirada y vi que había dejado el camino y tomaba campo traviesa. Comprobé también que el camino doblaba delante de mí. Comprendí que Pérez, que conocía la región, cortaba campo para alcanzarnos. Al dar vueltas se nos había reunido. Luego lo perdimos, volví a tomar campo traviesa y así varias veces. Yo sentía la sangre que me golpeaba en las sienes. Todo ocurrió enseguida con tanta precipitación, certidumbre y naturalidad que no recuerdo nada más. Solo una cosa: a la entrada del pueblo la enfermera delegada me habló. Tenía una voz singular que no correspondía a su rostro, una voz melodiosa y trémula. Me dijo: si uno anda despacio corre el riesgo de una insolación, pero si anda demasiado a prisa transpira y en la iglesia pesca un resfriado. Tenía razón, no había escapatoria. Todavía te retengo algunas imágenes de aquel día, por ejemplo el rostro de Pérez cuando se nos reunió cerca del pueblo por última vez. Gruesas lágrimas de nerviosita del pueblo por última vez. Gruesas lágrimas de nerviosidad y de pena le chorreaban por las mejillas, pero las arrugas no las dejaban caer, se extendían, se ajustaban y formaban un barniz de agua sobre el rostro marchito. Hubo también la iglesia y los aldeanos en las aceras, los geranios rojos en las tumbas del cementerio. El desvanecimiento de Pérez habríase hecho un títere dislocado. La tierra color sangre que rodaba sobre el féretro de mamá, la carne blanca de las raíces que se mezclaban gente aún voces. El pueblo la esperaba delante de un café, el incesante ronquido del motor y mi alegría cuando el autobús entró en el nido de luces de Argel y pensé que iba a acostarme y a dormir durante 12 horas. Cuando me desperté comprendí por qué el patrón tenía aspecto descontento, cual le pedí los 2 días de licencia. Hoy es sábado, por decirlo así. Lo había olvidado, pero se me ocurrió la idea de levantarme. Naturalmente el patrón pensó que con el domingo tendría 4 días de licencia, y eso no podía gustarle. Pero por una parte no es culpa mía que hayan enterrado a mamá ayer en vez de hoy, y por otra parte hubiera tenido el sábado y el domingo de todos modos. Por supuesto esto no impide comprender a mi patrón. Me costó levantarme porque la jornada de ayer me había cansado. Mientras me afeitaba me pregunté qué podía hacer y resolví ir a bañarme. Tomé el tranvía para ir al establecimiento de baños del puerto. Allí me zambullí en la entrada, había muchos jóvenes en el agua. Encontré a María Cardona, antigua dactilógrafa de mi oficina, a la que había deseado en otro tiempo. Creo que ella también, pero se había marchado poco después y no tuvimos ocasión. Le ayudé a subir en una balsa y rocé sus senos en ese movimiento. Yo estaba todavía en el agua cuando ella ya se había colocado boca abajo sobre la balsa. Se volvió hacia mí. Tenía los cabellos sobre los ojos y reía. Me hice a su lado sobre la balsa. El tiempo estaba espléndido y, como bromeando, dejé la cabeza hacia atrás y la pose sobre su vientre. No dijo nada y quedé así. Me daba en los ojos todo el cielo azul y dorado. Bajo la nuca sentía latir suavemente el vientre de María. Nos quedamos largo rato sobre la balsa, medio dormidos. Cuando el sol estuvo demasiado fuerte se zambulló y la seguí. La alcancé, pasé la mano alrededor de su cintura y nadamos juntos. Ella reía siempre. En el muelle, mientras nos secábamos, me dijo: soy más morena que tú. Le pregunté si quería ir al cine esa noche. Volví a reír y me dijo que quería ver una película de Fernandel. Cuando nos subimos vestido pareció muy asombrada al verme con corbata negra y me preguntó si estaba de luto. Le dije que mamá había muerto, como quisiera saber cuándo. Respondí: ayer. Se estremeció un poco pero no dijo nada. Estuve a punto de decirle que no era mi culpa, pero me detuve porque pensé que ya lo había dicho a mi patrón. Todo esto no significaba nada. De todos modos uno siempre es un poco culpable. Por la noche María había olvidado todo. La película era graciosa a ratos y luego demasiado tonta. En verdad ella apretaba su pierna contra la mía. Yo le acariciaba los senos. Hacia el fin de la función la besé, pero mal. Al salir vino a mi casa. Cuando me desperté María se había marchado. Me había explicado que tenía que ir a casa de su tía. Pensé que era domingo y me fastidió. No me gusta el domingo. Me di vuelta en la cama, busqué la almohada del olor a sal que se habían dejado allí los cabellos de María y dormí hasta las 10. Luego estuve fumando cigarrillos hasta mediodía, siempre acostado. No quería almorzar en el restaurante de Celeste como de costumbre porque indudablemente me hubieran formulado preguntas, cosa que no me gusta. Cocí unos huevos y los comí solo sin pan, porque no tenía más y no quería bajar a comprarlo. Después del almuerzo me aburrí un poco y erré por el departamento. Resultaba cómodo cuando mamá estaba allí. Ahora es demasiado grande para mí
y he debido trasladar a mi cuarto la mesa del comedor. No vivo más que en esta habitación, entre sillas de paja un poco hundidas, el ropero cuyo espejo está amarillento, el tocador y la cama de bronce. El resto está abandonado. Un poco más tarde, por hacer algo, cogí un periódico viejo y lo leí. Recorté un aviso de la sala Scrooge y lo pegué en un cuaderno viejo donde pegó las cosas que me divierten en los periódicos. También me lavé las manos y para concluir me asomé al balcón. Mi cuarto da sobre la calle principal del barrio. Era una hermosa tarde, sin embargo el pavimento estaba grasiento. Había poca gente y apurada pasó primero una familia que iba de paseo, dos niños de traje marino, los pantalones sobre las rodillas, un tanto trabados dentro de las ropas rígidas, y una niña con un gran lazo color de rosa y zapatos de charol. Detrás de ellos una madre enorme, vestida de sedas castaña, y el padre, un hombrecillo bastante endeble, que conocí de vista. Llevaba sombrero de paja, corbata de lazo y un bastón en la mano. Al verle con su mujer comprendí por qué en el barrio se decía de él que era distinguido. Un poco más tarde pasaron los jóvenes del arrabal, del pelo lustroso y corbata roja, chaqueta muy ajustada, bolsillo bordado y zapatos de punta cuadrada. Pensé que iban a los cines del centro porque partían muy temprano y se apresuraban a tomar el tranvía, riendo estrepitosamente. Después que ellos pasaron, la calle quedó poco a poco desierta. Creo que en todas partes habían comenzado los espectáculos. En la calle solo quedaban los tenderos y los gatos sobre las higueras que bordeaban la calle del cielo. Estaban limpiando, pero sin brillo. En la acera de enfrente el cigarrero sacó la silla, la instaló delante de la puerta y montó sobre ella. Apoyando los brazos en el respaldo, los tranvías, un momento antes cargados de gente, estaban casi vacíos. En el cafetín Chespirro. Continuó la cigarrería, el mozo barría serrín y en el salón del desierto. Era realmente domingo. Volví a la silla y la coloqué como la del cigarrero porque me pareció que era más cómodo. Fumé 2 cigarrillos, entré a buscar un trozo de chocolate y volví a la ventana a comerlo. Poco después el cielo se oscureció y creí que íbamos a tener una tormenta de verano. Se despejó poco a poco, sin embargo, pero el paso de las nubes había dejado en la calle una promesa de lluvia que la volvía más sombría. Quedó largo rato mirando al cielo. A las 5 los tranvías llegaron ruidosamente, traían del estadio circunvecino racimos de espectadores colgados de los estribos y de los pasamanos. Los tranvías siguientes trajeron a los jugadores que reconocí por las pequeñas valijas. Gritaban y cantaban en voz en cuello que su club no perecería jamás. Varios me hicieron señas, uno hasta llegó a gritarme: "Les ganamos", dije sí, sacudiendo la cabeza. A partir de ese instante los automóviles comenzaron a fluir. El día avanzó un poco más, el cielo enrojeció sobre los techos y con la tarde que caía las calles se animaron. Pero a poco regresaban los paseantes. Reconocí al señor distinguido en medio de otros. Los niños lloraban o no se dejaban arrastrar. Casi enseguida los cines del barrio volcaron sobre la calle. Una marea de espectadores, los jóvenes tenían gestos más resueltos que de costumbre y pensé que habían visto una película de aventuras. Los que regresaban de los cines del centro llegaron un poco más tarde, parecían más graves, todavía reían, pero solo de cuando en cuando parecían fatigados y soñadores. Se quedaron en la calle, yendo y viniendo por la acera de enfrente. Los jóvenes del barrio andaban tomados del brazo. En cabeza los muchachos se habían arreglado para cruzarse con ellas y se lanzaban piropos de los que ellas reían volviendo la cabeza. Varios que yo no conocía me hicieron señas. Las lámparas de la calle se encendieron bruscamente, hicieron palidecer las primeras estrellas que surgían en la noche. Sentía fatigárseme los ojos mirando las aceras con su cargamento de hombres y luces. Las lámparas hacían lucir el piso grasiento y con intervalos regulares los tranvías volcaban sus reflejos sobre los cabellos brillantes. Una sonrisa o una pulsera de plata poco después con los tranvías más escasos y la noche ya oscura sobre los árboles y las lámparas. El barrio se vació insensiblemente hasta que el primer gato atravesó lentamente la calle de nuevo desierta. Pensé entonces que era necesario comer. Me dolía un poco el cuello por haber estado tanto tiempo apoyado en el respaldar de la silla. Bajé a comprar pan y pastas, cociné y comí de pie. Quise fumar aún un cigarrillo en la ventana, pero sentí un poco de frío. Eché los cristales y al volverme vi al espejo un extremo de la mesa en el que estaban juntos la lámpara de alcohol y unos pedazos de pan. Pensé que después de todo era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a reanudar el trabajo y que en resumen nada había cambiado. Hoy trabajé mucho en la oficina. El
patrón estuvo amable, me preguntó si no estaba demasiado cansado y quiso saber también la edad de mamá. Dije alrededor de los 70 para no equivocarme y no sé por qué pareció quedar aliviado y considerar que era un asunto concluido. Sobre mi mesa se apilaba un montón de conocimientos y tuve que examinarlos todos. Antes de abordar la oficina para ir a almorzar, me lavé las manos, me gusta mucho ese momento a mediodía. Por la tarde encuentro menos placer porque la toalla sin fin que utilizamos está completamente húmeda. Ha servido durante toda la jornada. Un día se lo hice notar al patrón, me respondió que era de lamentar, pero que asimismo era un detalle de su importancia. Salí un poco tarde a las 2:30 con Manuel, que trabajaba en la expedición. La oficina da al mar y perdimos un momento mirando los barcos de carga en el puerto ardiente del sol. En ese instante llegó un camión en medio de un estrépito de cadenas y explosiones. Manuel me preguntó, ¿vamos? Y eché a correr. El camión nos dejó atrás y nos lanzamos en su persecución. El ruido y el polvo me ahogaban. No veía nada más y no sentía otra cosa que el desordenado impulso de la carrera. En medio de los tonos y de las máquinas, de los mástiles que danzaban en el horizonte y de los cabos que esquivábamos, fui el primero en tomar apoyo y salté al vuelo. Luego ayudé a Manuel a sentarse, estábamos sin resuello. El camión saltaba sobre el pavimento desparejo del muelle en medio del polvo y del sol. Manuel reía hasta perder el aliento. Llegamos empapados a casa de Celeste. Allí estaba como siempre, con el vientre abulto, el adelantal en los bigotes blancos. Me preguntó si andaba bien a pesar de todo. Le dije que sí, que tenía hambre. Comí rápidamente y tomé café. Luego volví a mi casa, dormí un poco porque había bebido demasiado vino, y al despertar tuve ganas de fumar. Era tarde y corrí para alcanzar un tranvía. Trabajé toda la tarde, hacía mucho calor en la oficina y cuando salí al atardecer me sentí feliz. Caminando de vuelta lentamente a lo largo de los muelles, el cielo estaba verde, me sentía contento. Sin embargo, volví directamente a mi casa porque quería prepararme unas papas hervidas. Al subir topé en la escalera oscura con el viejo Salamano, mi vecino de piso. Estaba con su perro hace 8 años que se les ve juntos. El podenco tiene una enfermedad en la piel que creo que es sarna, que le hace perder casi todo el pelo y lo cubre de placas y costras oscuras. A fuerza de vivir con él, solo los dos en una pequeña habitación, el viejo Salamano ha concluido por parecérsele. Tiene costras rojizas en el rostro y pelo amarillo y escaso. A su vez, el perro ha tomado del amo una especie de andar encorvado, con el hocico hacia adelante y el cuello tendido. Parecen de la misma raza y sin embargo se detestan. 2 veces por día, a 11 y a las 6, el viejo lleva al perro a pasear. Desde hace 8 años no han cambiado el itinerario. Puede vérseles a lo largo de la calle de Lyon, el perro tirando hombre hasta que el viejo Salamano tropieza. Entonces pega al perro y lo insulta. El perro se arrastra de terror y se deja arrastrar. El viejo debe tirar de él cuando el perro ha olvidado. Aplasta de nuevo al amo y de nuevo el amo le pega y lo insulta. Entonces quedan los dos en la acera y se miran. El perro con terror, el hombre con odio. Así todos los días. Cuando el perro quiere orinar, el viejo no le da tiempo y tira. El podenco siembra tras sí un reguero de gotitas. Si por casualidad el perro lo hace en la habitación, entonces también le pega. Hace 8 años que ocurre lo mismo. Celeste dice siempre que es una desgracia, pero en el fondo no se puede saber. Cuando lo encontré en las escaleras a la mano, estaba insultando al perro, le decía cochino, carroña, y el perro gemía. Dije buenas tardes, pero el viejo continuó con los insultos. Entonces le pregunté qué le había hecho al perro, no me respondió, decía solamente cochino, carroña. Me lo imaginaba inclinado sobre el perro, arreglando alguna cosa en el collar. Hablé más alto, entonces me respondió sin volverse, con una especie de rabia contenida. Se queda siempre ahí, y se marchó tirando el animal, que se dejaba arrastrar sobre las 4 patas y gemía. En ese momento entró el segundo vecino de piso. En el barrio se dice que vive de las mujeres. Sin embargo, cuando se le preguntaba acerca de su edificio, es guarda almacén. En general es poco querido, pero me habla a menudo y a veces entra un momento en mi habitación porque yo le escucho. Encuentro interesante lo que dice. Por otra parte, no tengo razón alguna para no hablarle. Se llama Raimundo Sintés. Es bastante pequeño, con hombros anchos y nariz de boxeador. Va siempre muy correctamente vestido. También él me ha dicho, hablando de Salamano, dígame si no es una desgracia. Me preguntó si no me repugnaba y respondí que no. Subimos y le iba a dejar cuando me dijo, tengo en mi habitación morcilla y vino. ¿Quiere usted comer algo conmigo? Pensé que me invitaría a cocinar y acepté. Él también tenía una sola pieza con una cocina sin ventana. Sobre la cama hay un ángel de estuco blanco y rosa, fotos de campeones y 2 o 3 clices de mujeres desnudas. La habitación estaba sucia y la cama deshecha. Encendió primero la lámpara de petróleo, luego extrajo del bolsillo una venda bastante sucia y se envolvió la mano derecha. Le pregunté qué tenía. Me dijo que había tenido una trifulca con un sujeto que le buscaba camorra. ¿Comprende usted, señor?
señor Meursault, me dijo, no se trata de que yo sea malo, pero yo soy rápido. El otro me dijo, baja del tranvía si eres hombre. Yo le dije, vamos, quédate tranquilo. Me dijo que yo no era hombre, entonces bajé y le dije, basta, es mejor o te rompo la jeta. Me contestó con qué, entonces le pegué, se cayó, yo iba a levantarlo, pero me tiró unos puntapiés desde el suelo. Entonces le di un rodillazo y dos taconazos, tenía la cara llena de sangre, le pregunté si tenía bastante, me dijo sí. Durante todo este tiempo Sintes arreglaba el vendaje, yo estaba sentado en la cama, me dijo, usted ve que no lo busqué, él se metió conmigo, era verdad y lo reconocí. Entonces me declaró que precisamente quería pedirme un consejo con motivo de este asunto, que yo era un hombre que conocía la vida, que podía ayudarlo y que inmediatamente sería mi camarada. No dije nada y me preguntó otra vez si quería ser su camarada. Dije que me era indiferente y pareció quedar contento. Sacó una morcilla, la cocinó en la sartén y colocó vasos, platos, cubiertos y dos botellas de vino. Todo en silencio, luego nos instalamos. Mientras comíamos comenzó a contarme la historia. Al principio vacilaba un poco, conocí a una señora, para decir verdad era mi amante. El hombre con quien se había peleado era el hermano de esa mujer, me dijo que la había mantenido. No contesté nada y sin embargo se apresuró a añadir que sabía a lo que se decía en el barrio, pero que tenía su conciencia limpia y que era un guardalmacén. Pero volviendo a mi historia, mi hijo, me di cuenta que me engañaba, le daba lo necesario para ir, pagaba el alquiler de la habitación y le daba 20 frascos por día. El alimento 300 francos por la pieza, 600 francos por el alimento un par de medidas de vez en cuando. Esto sumaba 1000 francos y la señora no trabajaba, pero me decía que era poco, que no le alcanzaba con lo que daba. Este mes te he comprado un conjunto, te pago 20 frascos por día, te pago el alquiler y tú lo que haces es tomar café por las tardes con tus amigas, tú le das el café y el azúcar, yo te doy el dinero, me he portado bien contigo y tú me correspondes mal. Pero no trabajaba, decía que no le alcanzaba y así me di cuenta de que había engaño. Poco después encontró en casa de ella una papeleta del Monte de Piedad, prueba de que había empeñado 2 pulseras. Hasta ahí ignoraba la existencia de las pulseras. Vi bien claro que me engañaba. Entonces la dejé, pero antes le di una paliza y la senté y le canté las verdades. Le dije que todo lo que quería era divertirse. ¿Usted comprende, señor Meursault? Yo le dije, no ves que la gente está celosa de la felicidad que te doy. Más tarde te darás cuenta de la felicidad que tenías. Le había pegado hasta hacerla sangrar. Antes no le pegaba, la golpeaba pero con ternura, por así decir. Ella gritaba un poco, yo cerraba las piernas y todo concluía como siempre, pero ahora es en serio y para mí no le castigaba bastante. Me explicó entonces por eso se necesitaba consejo. Se interrumpió para arreglar la mecha de lámpara que carbonizaba. Yo continuaba escuchándole, había bebido casi 1 litro de vino y me ardían los sienes. Como no me quedaban más cigarrillos, fumaba los de Raimundo. Los últimos tranvías pasaban y llevaban consigo los ruidos ahora lejanos del barrio. Le fastidiaba sentir todavía deseos de hacer el coito con ella, pero quería castigarla. Primero había pensado llevarla a un hotel y llamar a 2 costumbres para provocar un escándalo y hacerla fichar como prostituta. Luego se había dirigido a los amigos que tenía en el ambiente, pero no se les había ocurrido nada y para ello no se valía la pena ser el del ambiente. Como me lo hacía notar Raimundo, se lo había dicho y ellos entonces le propusieron marcarla. Pero no era eso lo que él quería, iba a reflexionar, pero antes deseaba preguntarme algo. Por otra parte, antes de preguntarle lo que quería saber, qué opinaba de la historia, respondí que no lo quería saber, qué opinaba de la historia, respondí que no opinaba nada, pero que era interesante. Me preguntó si creía que le había engañado y a mí me parecía, por cierto, que le había engañado. Me preguntó si encontraba que la debía castigar y qué haría yo en su lugar. Le dije que era difícil saber, pero comprendí que quisiera castigarla. Bebí todavía un poco de vino, encendió un cigarrillo y me descubrió su idea. Quería escribirle una carta con patadas y al mismo tiempo cosas para hacerla arrepentir. Después, cuando regresara, se acostaría con ella y justo en el momento de acabar la escupiría en la cara y la echaría a la calle. Me pareció que en efecto de ese modo quería castigar. Pero Raimundo me dijo que no se sentía capaz de escribir la carta adecuada y que había pensado en mí para redactarla. Como no dijera nada, me preguntó si me molestaría hacerlo enseguida y respondí que no. Bebió un vaso de vino y se levantó, apartó los platos y la poca morcilla fría que habíamos dejado, limpió cuidadosamente el hule de la mesa, sacó de un cajón de la mesa de noche una hoja de papel cuadriculado, un sobre amarillo, un pequeño cortaplumas de madera roja y un tintero cuadrado con tinta violeta. Cuando me dijo
el nombre de la mujer. Vi que de contentar a Raimundo porque no tenía razón para no dejarlo contento. Luego leí la carta en voz alta, me escuchó fumando y asintiendo la cabeza y me pidió que la releyera. Quedó enteramente contento, me dijo, sabía que tú conocías la vida, al principio no advertí que me tuteaba, solo cuando me declaró, ahora eres un verdadero camarada. Me llamó la atención, repitió la frase y dije, sí, me era indiferente ser su camarada y realmente parecía desearlo. Cerró el sobre sin decir nada, afuera todo estaba en calma y oímos deslizarse un auto que pasaba. Dije, es tarde. Raimundo pensaba lo mismo, hizo notar que el tiempo pasaba rápidamente y en cierto sentido era verdad. Tenía sueño pero me costaba levantarme, debía de tener aspecto fatigado porque Raimundo me dijo que no había que dejarse abatir. En el primer momento no comprendí, me explicó entonces que se había enterado de la muerte de mamá porque era una cosa que debía de llegar un día u otro. Era lo que yo pensaba. Me levanté, Raimundo me estrechó la mano con fuerza y me dijo que entre hombres siempre acababa uno por entenderse. Al salir de la pieza cerré la puerta y quedé un momento en el rellano. En la oscuridad la casa estaba tranquila y en las profundidades de la caja de la escalera subía un soplo oscuro y húmedo. No oía más que los golpes de la sangre zumbándome en los oídos y quedó inmóvil, pero en la habitación del viejo Salamano perro gimió sordamente.